Por ejemplo, es significativo que ya en la narración del Génesis aparezca como primera consecuencia del pecado la condenación a comer el pan con el sudor de la frente. En el misterio de la redención, Cristo restaura nuestra condición. Él mismo se hace pan como alimento de eternidad y signo perenne de su permanencia entre nosotros al final de los tiempos. Para el hombre bíblico, carecer de pan era no disponer de lo más elemental para vivir. Al proclamarse pan de vida, Cristo se revela a sí mismo como el alimento fundamental de la existencia. Yahvé provee a las necesidades elementales de su pueblo, por eso les envía el maná, el pan del cielo. La confianza en el Padre nos procura el alimento necesario. Jesucristo es el gran modelo de oración en este sentido, como se ve claramente en el episodio del encuentro con la samaritana. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, responde a sus discípulos cuando le preguntan si ha comido. En definitiva, aprendemos que decir sinceramente el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, sería aceptar de un solo golpe toda la pobreza consistente en esperarlo todo solo de Dios. Cuando contemos realmente solo con Dios para obtener nuestro pan cotidiano, tendremos pobreza de espíritu. No seremos ya como el hijo que pedía su herencia para poder ir lejos a arreglar los negocios por su cuenta. Dánosle hoy es aceptar que debemos pedirlo otra vez mañana. Es entregarse, es admitir, es alegrarse de que toda nuestra vida dependa enteramente de Él. Es confesar que no nos bastamos a nosotros mismos, ni material ni espiritualmente, durante un solo segundo. Como viajeros, Dios ha querido que seamos peregrinos que viven al día sin instalarse nunca en ninguna parte. Es vivir pendientes de su amor. Y tal es el amor del Padre que nos ha dado al propio Hijo como alimento. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús se proclama pan de vida para los que creen en Él. Recordemos el episodio y releamos juntos algunos versículos de este pasaje. Jesús había estado predicando al otro lado del mar de Galilea. Le seguía una gran muchedumbre, porque veía los milagros que hacía con los enfermos. Esta misma muchedumbre se beneficia también de un nuevo milagro, saciándose con los panes y los peces que Jesús multiplica para darles de comer. Finalizada esta predicación, se vuelve a Cafarnaúm, y la muchedumbre va también allí en su busca. Habiéndole hallado al otro lado del mar, le preguntan cómo ha llegado allí. Jesucristo contesta más allá del sentido literal de la pregunta, quizás conociendo la intención del corazón. Vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procurad no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Los interlocutores le dicen: «Pero tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto». Yahvé les dio el pan del cielo. Jesús explica y comienza un discurso realmente sorprendente. Moisés no os dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. La gente entonces exclama: «Señor, danos siempre ese pan».
y como respuesta obtienen la gran revelación. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. El que come este pan vivirá para siempre. Es el primer anuncio de la Eucaristía, que, como sabemos, dividió a los discípulos. Duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Pedir y acoger el pan eucarístico es dejarse penetrar del gran misterio de la comunión con Dios y con los hermanos, participar en un solo cuerpo, la Iglesia. Así decía San Pablo a los Corintios: el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un mismo pan. Junto a esta petición, danos hoy nuestro pan, resuenan en mi corazón otras palabras de Cristo que nos invitan a compartirlo con los hermanos. Dadles vosotros de comer. Ante el drama del dolor y del hambre en el mundo, ante las necesidades de toda índole, materiales, psicológicas y espirituales, que padece el ser humano, el mandato de Cristo es claro y tajante: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor exige cuidado mutuo en la atención a las necesidades materiales, uniendo nuestras obras concretas a la fe en que Él hará el milagro necesario, porque, como dice el apóstol Santiago, si el hermano o la hermana están desnudos y carecen de alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dijere: id en paz, que podáis calentaros y hartaros, pero no les diereis con qué satisfacer la necesidad de su cuerpo, ¿qué provecho les vendría? La confianza en la providencia de Dios no impone pasividad, sino al contrario, se hace baluarte y fortaleza para acudir a nuestro prójimo. Somos conscientes de que sólo podemos dar los pocos panes y peces de los que disponemos, pero también sabemos que justamente esos panes y esos peces son necesarios para que sobreabunde su gracia. La existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela, por tanto, la hondura material de esta petición. Leemos en el Catecismo: el drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Ligados a la tierra por voluntad divina, necesitamos de tierra, de encarnación. El Padre común nos invita a ocuparnos de los hermanos, a colaborar con su amor. Es ahí donde recibimos su bendición. Por eso, el primer elemento que se expresa en la narración del juicio final es: porque tuve hambre y me disteis de comer. Dadles vosotros de comer. Sed alimento unos de otros.
Padre, danos hoy nuestro pan, que compartamos con los hermanos los pocos panes y los pocos peces de los que disponemos, porque la presencia del amor, que es donación, nos saciará, nos dará abundancia y se recogerán canastos llenos para repartir a cuantos lo deseen. Se trata de nuestro pan, uno para muchos. La pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes, invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por la fuerza, sino por amor, para que la abundancia de unos remedie las necesidades de otros. Esta petición y la responsabilidad que implica sirven, además, para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Es la llamada a desear el pan espiritual, que cada día nuestro Padre nos dé su alimento, que es la noticia de lo celeste, de lo sobrenatural, para poder vivir y anunciar este Evangelio, para saciar tanta hambre de conocer la palabra de Dios. Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios acogida en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El pan que pedimos cada día tiene su máxima expresión en suplicar el Espíritu Santo. Él es quien nos hace vivir en plenitud. Si estamos bien alimentados, se manifestarán sus frutos en nosotros: caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Finalizamos nuestra meditación en este año dedicado al Espíritu Santo, suplicando a nuestro Padre Celestial que nos envíe su Espíritu para que nuestra vida sea real configuración con Cristo.